Hola, amada familia de la fe, escucha esto con mucha atención. El lugar que parece preparado para destruirte puede convertirse en el escenario donde Dios revele que nunca te abandonó. Los leones pueden rugir, la puerta puede cerrarse y la ayuda humana puede fallar, pero cuando permanece fiel, la última palabra no la tiene el foso, la tiene Dios. Hoy quiero hablar contigo acerca de una verdad que necesitas guardar en el corazón antes de que llegue el día difícil. Es sencillo celebrar la fidelidad de Dios cuando todo está tranquilo, cuando las puertas se abren, cuando las personas te apoyan y cuando la respuesta aparece con rapidez. Pero la fe revela su profundidad. Cuando obedecer deja de ser cómodo, cuando hacer lo correcto tiene un costo y cuando tu comunión con Dios se convierte en el motivo por el cual otros quieren señalarte. Allí ya no basta repetir frases aprendidas. Allí necesitas conocer de verdad al Dios en quien has creído. Tal vez llegaste a este mensaje atravesando una temporada extraña. No has dejado de buscar a Dios, pero aumentó la oposición. No abandonaste tu responsabilidad, pero comenzaron los comentarios. Intentaste caminar con integridad y precisamente por eso algunas personas se incomodaron. Preguntaste en silencio por qué la dificultad apareció después de tomar una decisión correcta. Si esa es tu situación, permanece hasta el final, porque la historia de Daniel no solo habla de un hombre rodeado de leones, habla de lo que ocurre cuando una vida fiel entra en conflicto con un sistema que quiere cambiar sus convicciones. Habla del momento en que la ayuda humana encuentra un límite y sobre todo habla de la presencia de Dios dentro del lugar que todos consideraban tu final. La escritura nos lleva a Babilonia, a un ambiente distante de la tierra de Daniel, a un reino con otras costumbres, otras autoridades y otra visión del mundo. Daniel no estaba viviendo entre personas que compartían completamente su fe. Tampoco era un joven que apenas comenzaba a conocer al Señor. Había recorrido años de decisiones, pérdidas, cambios de gobierno y pruebas. Había visto ascender y caer imperios. Había servido bajo diferentes reyes sin permitir que cada cambio político cambiara el centro de su alma. Esto es importante porque la firmeza que vemos en el foso no nació aquella noche. Fue formada durante muchos días comunes en los que nadie lo estaba mirando. Muchos quieren una fe capaz de cerrar la boca de los leones, pero no quieren una disciplina que abra la ventana para orar cada día. Quieren valentía pública sin intimidad privada. Desean una intervención extraordinaria, aunque desprecian la obediencia sencilla que prepara el corazón para sostenerse cuando llega la presión. Daniel no improvisó su relación con Dios cuando se firmó el decreto. La oración ya era parte de su vida. No comenzó a buscar al Señor porque apareció una amenaza. Cuando la amenaza apareció, lo encontró buscando al Señor. Esa diferencia puede cambiar toda tu manera de vivir. Si solo oras cuando surge una crisis, cada crisis tendrá que enseñarte desde el principio quién es Dios. Pero cuando caminas con Él en los días tranquilos, el día oscuro no te encuentra sin memoria. Recuerda las veces en que fuiste sostenido. Recuerda la paz que recibiste cuando nadie podía explicarte el camino. Recuerda que la presencia de Dios no depende del ruido que te rodea. La prueba continúa siendo dolorosa, pero no consigue borrar todo lo que aprendiste en secreto. El rey Darío organizó su reino y colocó responsables sobre las provincias. Entre los líderes principales estaba Daniel. La Biblia declara que se distinguía porque había en él un espíritu extraordinario. No se trata de orgullo, superioridad humana o desprecio hacia los demás. Un espíritu excelente se reconoce en la fidelidad, la sabiduría, la responsabilidad y la coherencia. Daniel no necesitaba humillar a otros para sobresalir. Su manera de trabajar hablaba. Su conducta era tan estable que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Aquí aparece la primera tensión de la historia. Lo que el rey vio como una razón para confiar, otros lo vieron como una amenaza para su posición. La excelencia de Daniel no produjo admiración en todos. Despertó envidia en quienes estaban más interesados en conservar control que en aprender de una persona íntegra. Buscaron una falla en su administración, revisaron su trabajo, observaron sus decisiones, examinaron su conducta y trataron de encontrar una acusación, pero no hallaron corrupción ni negligencia.
Imagina el peso de esa afirmación. Daniel vivía dentro de una estructura compleja, manejaba responsabilidades públicas y estaba rodeado de personas que deseaban verlo caer. Aún así, no pudieron encontrar una falta real. Esto no significa que fuera un ser humano incapaz de equivocarse. Significa que no llevaba una doble vida sobre la cual sus adversarios pudieran construir una acusación legítima. Había una concordancia entre su fe y su responsabilidad. Oraba con devoción, pero también trabajaba con excelencia. No utilizaba el lenguaje espiritual para esconder desorden. No decía que confiaba en Dios mientras trataba con engaño a la gente. Este punto confronta a la iglesia de hoy. A veces alguien desea ser perseguido por su fe, cuando en realidad está recibiendo consecuencias por su falta de responsabilidad. No toda crítica es persecución. No toda puerta cerrada es un ataque del enemigo. En ocasiones debemos escuchar, corregir, pedir perdón y mejorar. Pero cuando has revisado el corazón, has actuado con honestidad y aún así aparece una acusación fabricada, la historia de Daniel te recuerda que no necesitas convertirte en aquello que te está atacando. Puedes seguir firme sin devolver mentira por mentira ni herida por herida. Los adversarios de Daniel comprendieron que no encontrarían una falta administrativa. Entonces decidieron usar su fidelidad contra él. Sabían que había una relación con Dios que Daniel no negociaría. Convencieron al rey de firmar un decreto para que durante cierto tiempo nadie presentara petición a ningún dios u hombre fuera del rey. Quien desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Aquella ley se presentó como una exaltación del monarca, pero escondía una trampa dirigida a una sola persona. La envidia rara vez anuncia su verdadero nombre. Puede vestirse de preocupación, de protección institucional, de lealtad o incluso de falsa espiritualidad. Los hombres no dijeron al rey que odiaban la integridad de Daniel. Construyeron una propuesta que parecía beneficiar al reino mientras preparaba su caída. Por eso necesitas discernimiento, no para sospechar de todo el mundo ni vivir persiguiendo enemigos imaginarios, sino para comprender que una sonrisa no siempre revela la intención y que una mayoría no siempre convierte una decisión en algo justo. Sin embargo, el centro de la historia no son los conspiradores. Si concentras toda tu energía en quienes te envidian, terminarás entregándoles el gobierno de tus pensamientos. Pasarás el día revisando lo que dijeron, imaginando lo que planean y tratando de defenderte antes de que ocurra algo. Daniel no permitió que la obsesión de otros se convirtiera en su propia obsesión. Ellos estaban concentrados en destruirlo. Él estaba concentrado en permanecer fiel. Hay una libertad profunda en comprender esto. No puedes controlar todas las conversaciones que ocurren cuando sales de una habitación. No puedes obligar a cada persona a interpretar correctamente tus motivos. Tampoco puedes vivir corrigiendo cada rumor. Sí puedes aclarar cuando es necesario, presentar evidencia cuando corresponde y utilizar los caminos legales o responsables disponibles. La fe no exige pasividad frente a una injusticia, pero después de hacer lo que está en tus manos, debes cuidar que la defensa de tu nombre no reemplace la obediencia a Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue a su casa. Las ventanas de su habitación estaban abiertas hacia Jerusalén. Se arrodilló 3 veces aquel día, oró y dio gracias delante de Dios como lo hacía antes. Esa pequeña frase contiene una fuerza inmensa. Como lo hacía antes. El decreto cambió, la opinión pública cambió, el riesgo cambió, pero su centro no cambió. Daniel no abrió la ventana para provocar a sus adversarios. Tampoco la cerró para fingir que nada ocurría. Siguió su práctica conocida. No convirtió la oración en un espectáculo de rebeldía, pero tampoco permitió que el miedo la transformara en un recuerdo. Su respuesta no fue un discurso furioso, fue permanecer de rodillas. Quizá piensa que arrodillarse es una postura de debilidad. En esta historia fue la posición desde la que un hombre se negó a ser gobernado por el temor. Quien se arrodilla sinceramente delante de Dios puede levantarse sin necesidad de inclinar la conciencia delante de la presión. Daniel reconocía la autoridad del rey en asuntos del reino, pero sabía que ningún rey podía ocupar el lugar que pertenece al Creador. Observa además que dio gracias. No sabemos cada palabra de aquella oración, pero el texto subraya la gratitud. El decreto ya existía.
La amenaza era real. Los hombres estaban observando. Aún así, Daniel encontró razones para reconocer la bondad de Dios. Gratitud no significa negar el peligro. Significa negarse a permitir que el peligro borre toda evidencia de la fidelidad divina. Hay personas que creen que la fe consiste en decir que no duele cuando en verdad duele. Piensan que confiar en Dios significa sonreír mientras el alma se quiebra. Pero la Biblia está llena de oraciones sinceras, preguntas profundas, lágrimas y clamores. Puedes decirle al Señor que tienes miedo. Puedes reconocer que no comprendes. Puedes pedir ayuda profesional, consejo sabio y acompañamiento. La oración no es un teatro en el que finges estar invulnerable. Es el lugar donde dejas de fingir, porque sabes que Dios ya conoce tu corazón. La gratitud de Daniel no fue una máscara, fue una raíz. Aunque no sabía cómo terminaría el día, sabía quién había sostenido toda su historia. Y eso es algo que tus adversarios no pueden confiscar. Pueden limitar un espacio, retirar un título, cerrar una puerta o distorsionar una versión. No pueden entrar en lo más profundo de tu espíritu y obligarte a dejar de confiar. Esa decisión permanece delante de ti. Los hombres encontraron a Daniel orando y llevaron la acusación ante el rey. Entonces Darío comprendió que había sido manipulado, intentó librar a Daniel y trabajó hasta el atardecer para encontrar una salida. El rey tenía poder, pero su propio decreto lo había encerrado. Esta escena revela una realidad difícil. Habrá temporadas en las que las personas que quieren ayudarte no podrán hacerlo. No siempre será porque dejaron de amarte. Algunas veces tendrán límites, obligaciones, temores o situaciones que superan su capacidad. Una parte del dolor humano surge cuando confundimos incapacidad con abandono. Alguien no respondió como esperabas y concluiste que nunca le importaste. Una puerta no se abrió y sentiste que todos te traicionaron. Es posible que exista indiferencia y cuando la hay debemos reconocerla, pero también hay momentos en los que una persona desearía cambiar tu situación y sencillamente no puede. Si colocas sobre los seres humanos una expectativa que solo Dios puede sostener, terminarás exigiéndoles omnipotencia y castigándolos por no tenerla. Darío quería ayudar, pero no podía revocar la ley. Daniel tuvo que entrar en el foso sin la solución del rey. Tal vez tú también conoces ese punto donde el contacto no funcionó, el dinero no alcanzó, la recomendación no cambió la decisión y la persona influyente no pudo intervenir. No es agradable. Se siente como si el suelo desapareciera. Sin embargo, el límite de la mano humana no es el límite de la presencia divina. Quiero decirlo con cuidado. Confiar en Dios no significa rechazar la medicina, ignorar un proceso legal, despreciar una terapia, abandonar una responsabilidad o negarse a pedir ayuda. Dios puede utilizar médicos, consejeros, abogados, familiares, autoridades y comunidades. Daniel mismo había servido dentro de estructuras humanas. La lección no es que toda ayuda humana sea inútil. La lección es que ninguna ayuda humana debe convertirse en nuestro Dios. Utilizamos con sabiduría los recursos disponibles, pero nuestra esperanza final no descansa en ellos. El rey ordenó que llevaran a Daniel. Antes de que la piedra cerrara la entrada, pronunció una frase que revelaba lo que había visto en la vida del profeta. El Dios a quien sirves continuamente, Él te libre. Incluso un hombre que no compartía plenamente la fe de Daniel reconocía su constancia. No dijo el Dios a quien visitas cuando tienes problemas. Dijo el Dios a quien sirves continuamente. Qué poderosa sería una vida cuya huella principal no fuera la apariencia, el dinero, el número de seguidores o la capacidad de impresionar, sino la fidelidad. Que al hablar de ti no digan solamente que sabes pronunciar palabras bonitas, sino que eres la misma persona cuando hay público y cuando nadie aplaude. Que tu familia pueda reconocer humildad en casa, no únicamente fervor delante de una cámara. Que tus compañeros sepan que no manipulas, no engañas y no utilizas la fe para colocarte por encima de ellos. Daniel llegó al foso con una reputación formada durante años, pero ni siquiera esa reputación podía cerrar la boca de un león. Su integridad no era una moneda con la que compraba un milagro. Dios no le debía una intervención porque se hubiera portado bien. La fidelidad no controla a Dios.
lo que hace es mantener nuestro corazón orientado hacia Él, cualquiera que sea el resultado. Esto importa porque algunas personas escuchan una historia como esta y concluyen que si tienen suficiente fe jamás sufrirán una pérdida. La propia Biblia desmiente esa idea. Hubo siervos fieles que fueron librados y otros que murieron sosteniendo su testimonio. La promesa central no es que nunca entrarás en un foso, es que ninguna profundidad puede separarte del amor de Dios y que ni siquiera la muerte tiene la última palabra para quien está en Cristo. La piedra fue colocada y sellada. Afuera, el rey regresó a su palacio, rechazó distracciones y no pudo dormir. Adentro, Daniel quedó rodeado de una oscuridad que no podía controlar. El texto bíblico no describe cada minuto de aquella noche. No sabemos qué sintió al escuchar el movimiento de los animales, ni cuánto tardó en comprender que un ángel había cerrado sus bocas. Ese silencio del relato nos permite acercarnos con reverencia, sin inventar detalles, pero también nos obliga a mirar la verdad esencial. Dios estaba allí. No llegó después de que Daniel salió, no lo esperaba únicamente en la mañana, su presencia entró en el foso. El lugar diseñado para aislar a Daniel se convirtió en un lugar de encuentro con la protección divina. Los conspiradores podían controlar la puerta, no podían impedir que el cielo tuviera acceso. Quizá tu foso no tiene leones visibles. Puede ser una casa llena de tensión, una noticia médica, una acusación injusta, una deuda, una pérdida, una noche de ansiedad o un proceso que parece prolongarse demasiado. No quiero minimizarlo con una frase rápida. Hay situaciones que requieren decisiones concretas, tratamiento, seguridad y apoyo. Si estás en peligro, buscar ayuda no es falta de fe, pero aún mientras das esos pasos, puedes recordar que la presencia de Dios no está limitada por las paredes que te rodean. El miedo dice que si la puerta se cerró, Dios quedó afuera. La fe responde que Dios no necesita que la puerta permanezca abierta para entrar. El miedo afirma que el rugido demuestra que todo terminó. La fe recuerda que un sonido no es una sentencia. Los leones seguían siendo leones. El foso seguía siendo un foso. Pero había una autoridad superior a ambos. Esta es una palabra para quien ha interpretado cada rugido como anuncio de derrota. Una llamada inesperada te hace pensar en la peor noticia. Un comentario activa todas tus inseguridades. Una demora se convierte inmediatamente en rechazo. Ha vivido tanto tiempo esperando el golpe siguiente que ya no sabe descansar cuando existe paz. Dios no te condena por sentir temor. Te invita a llevar ese temor a su presencia y a permitir que la verdad vuelva a ocupar el lugar que la imaginación del desastre había tomado. Durante aquella noche el palacio tenía comodidad sin paz y el foso tenía peligro con presencia divina. Eso rompe nuestras categorías. Podemos estar en un lugar aparentemente seguro y no descansar. También podemos atravesar un escenario difícil y recibir una paz que no se explica por las circunstancias. La paz de Dios no siempre cambia inmediatamente el lugar. A veces primero cambia la manera en que atravesamos ese lugar. No confundas paz con ausencia de acción. Daniel había hecho todo lo que correspondía a su fidelidad. Darío había intentado todo lo que estaba en su capacidad. Ahora existía una parte que ninguno podía controlar. Muchos se desgastan porque continúan tratando de dominar precisamente aquello que ya no está en sus manos. Repasan la conversación 100 veces, imaginan 20 resultados y creen que preocuparse más evitará el dolor. Pero la preocupación no es una forma de control. Es una carga que promete prepararte y termina agotándote. Hay un momento para actuar y un momento para entregar. Actuar sin entregar produce orgullo y agotamiento. Entregar sin actuar puede convertirse en irresponsabilidad. La sabiduría pregunta: ¿qué me corresponde hacer hoy y qué debo dejar en las manos de Dios? Si puedes pedir perdón, hazlo. Si debes presentar un documento, preséntalo. Si necesitas consultar a un profesional, llama. Si corresponde establecer un límite, establécelo. Y después, cuando hayas hecho lo correcto, no permita que la ansiedad te obligue a vivir toda la noche dentro de un futuro que todavía no ha ocurrido. Muy temprano el rey corrió hacia el foso. Con voz angustiada llamó a Daniel y preguntó si el Dios a quien servía continuamente había podido librarlo de los leones. Desde el interior apareció una voz. Daniel estaba vivo. No respondió con insulto ni aprovechó el momento para humillar a Darío.
Saludó al rey y testificó que Dios había enviado su ángel y cerrado la boca de los leones, porque había sido hallado inocente delante de él y tampoco había hecho daño contra el rey. Qué contraste tan profundo. Los adversarios habían usado palabras para fabricar una acusación. Daniel usó palabras para declarar la obra de Dios y afirmar su inocencia sin llenar su boca de veneno. La prueba no solo reveló que los leones no pudieron devorarlo, también reveló que el resentimiento no había devorado su corazón. Puede salir de una dificultad y continuar encerrado dentro de ella. El evento terminó, pero sigue discutiendo cada noche con personas que ya no están presentes. La puerta se abrió, pero llevas el foso en la memoria. Dios quiere ocuparse no solo de lo que ocurrió alrededor de ti, sino de aquello que la experiencia intentó formar dentro de ti. Ser librado de los leones es un milagro. Ser librado de convertirte en un león para los demás también lo es. Daniel no negó la injusticia. Dijo que era inocente. Perdonar no exige llamar bueno a lo que fue malo. Tampoco significa renunciar automáticamente a toda consecuencia, límite o búsqueda de justicia. Significa que no entregas tu alma al deseo de destruir. Puedes decir la verdad con firmeza sin permitir que el odio se convierta en tu identidad. En la continuación del relato, los acusadores recibieron el castigo cruel de la ley que habían impulsado. Es una parte difícil para nuestra sensibilidad y debe leerse dentro de aquel mundo antiguo, no como autorización para celebrar la caída de nuestros enemigos, ni para pedir que sus familias sufran. Jesús nos enseñó a amar a quienes nos persiguen, orar por quienes nos hacen daño y vencer el mal con el bien. La justicia pertenece a Dios y a las autoridades responsables, no a nuestra sed de venganza. Si alguien te hirió, puedes desear que se detenga el daño, que la verdad salga a la luz y que exista justicia. Eso es diferente de alimentar fantasía de destrucción. La amargura te ata a la persona que te lastimó. Cada mañana le permite entrar de nuevo en tu mente. Perdonar puede ser un proceso, especialmente después de heridas graves. En ocasiones necesitarás acompañamiento pastoral y profesional. No te apresures a fingir que todo está resuelto. Da pasos honestos. Protege lo que debe ser protegido. Y pide a Dios que el dolor no determine en quién te convertirás. El rey sacó a Daniel del foso. Lo examinaron y no encontraron herida en él, porque había confiado en su Dios. La piedra que parecía marcar su final se movió, pero el mayor resultado fue más allá de la supervivencia. Darío emitió un anuncio reconociendo al Dios vivo, cuyo reino no sería destruido. Lo que había comenzado como un plan para silenciar la fe, terminó amplificando el testimonio. Esto no significa que cada ataque te hará famoso o que toda pérdida producirá inmediatamente una promoción visible. La Biblia no es una fórmula para obtener éxito personal. El propósito principal no es convertirte en el centro, es revelar la fidelidad de Dios y formar en ti el carácter de Cristo. Algunas victorias serán públicas, otras ocurrirán en silencio cuando descubras que ya no reaccionas como antes, que puedes dormir sin tener todas las respuestas, o que has recuperado la capacidad de amar después de una decepción. Daniel prosperó durante aquellos reinados, pero la prosperidad bíblica de su historia no puede reducirse a comodidad. Ya había perdido su tierra y atravesado décadas de imperios ajenos. Prosperar en Dios fue permanecer útil, íntegro y fiel dentro de escenarios que no había escogido. Hay personas que poseen muchas cosas y han perdido el alma. Otras atraviesan limitaciones, pero conservan una riqueza interior que ninguna crisis puede comprar. Quizás has pensado que solo podrás cumplir tu propósito cuando cambie tu entorno. Daniel demuestra que Dios puede formar una vida significativa incluso en Babilonia. Eso no te obliga a permanecer en un lugar abusivo o peligroso. Cuando tienes la posibilidad responsable de salir, buscar protección puede ser necesario. Pero mientras avanzas hacia una solución, no declares que tu vida ha quedado suspendida. Todavía puedes orar, aprender, servir con prudencia, cuidar tu carácter y tomar la siguiente decisión correcta. Quiero volver al inicio porque aquí está una de las claves más importantes. Daniel tenía un espíritu excelente antes del foso. La crisis no creó su carácter, lo reveló. Cuando aprietas una fruta sale lo que contiene. Cuando la vida nos presiona,
aparecen las cosas que hemos permitido crecer dentro. Por eso el trabajo espiritual no comienza cuando aparece el león. Comienza hoy en la conversación sencilla, en la decisión que nadie celebra y en el hábito que parece pequeño. Cada vez que eliges decir la verdad cuando mentir sería más fácil, estás formando firmeza. Cada vez que cumples una responsabilidad sin necesidad de vigilancia, estás fortaleciendo integridad. Cada vez que apagas una conversación de chisme en lugar de alimentarla, estás protegiendo tu corazón. Cada vez que oras, aunque no sientas emoción, estás profundizando una raíz. No sabes qué viento llegará mañana, pero puedes decidir dónde plantar hoy. La oración constante de Daniel no era una técnica para obligar a Dios a protegerlo. Era una relación. A veces tratamos las prácticas espirituales como máquinas. Introducimos una oración y esperamos recibir exactamente el resultado solicitado. Si no ocurre, concluimos que la máquina falló. Pero Dios no es un mecanismo. Es Padre, Señor y Rey. Oramos para pedir, sí, pero también para escuchar, adorar, confesar, agradecer y aprender a querer su voluntad. Una fe madura puede decir: líbrame de este foso, y al mismo tiempo afirmar: no abandonaré tu mano si el proceso dura más de lo que deseo. Esa clase de confianza no nace de negar el dolor, nace de conocer el carácter de Dios. Él puede hacer el milagro que esperas. También puede sostenerte mientras llega una respuesta diferente. En ambos casos, su presencia sigue siendo preciosa. Hay alguien escuchando que se siente culpable porque no ha reaccionado con la serenidad de Daniel. Has llorado, te has desesperado y quizá dijiste palabras que hoy lamentas. Este mensaje no llega para compararte con un héroe bíblico y hundirte más. Llega para recordarte que la gracia de Dios también trabaja con personas frágiles. Puedes comenzar de nuevo. Puedes reconocer tu reacción, pedir perdón donde corresponde y volver a la presencia. La madurez no es nunca caer emocionalmente, es aprender a regresar a la verdad cada vez con mayor rapidez y humildad. También quiero hablar con quien se ha convertido en acusador sin darse cuenta. Tal vez la historia te gusta porque te identificas con Daniel, pero el Espíritu Santo está mostrando que en cierta relación has actuado como quienes buscaban una falla. Te molesta la gracia que otra persona recibió. Interpretas cada logro como una amenaza. Revisa sus palabras esperando encontrar un error. Si es así, no cierres el corazón. La convicción no es condenación, es una puerta de regreso. La envidia promete aliviar tu inseguridad si consigues reducir al otro. Nunca cumple. Aunque la persona cayera, tu vacío seguiría allí. El problema no era su brillo, sino una herida en tu identidad. No necesitas apagar la lámpara ajena para descubrir la luz que Dios depositó en ti. Puedes celebrar una gracia diferente sin perder tu lugar. Puedes aprender de alguien sin copiarlo. Puedes reconocer que todavía debes crecer sin odiarte por estar en proceso. Cuando descubras envidia, llámala por su nombre delante de Dios. No la disfraces como discernimiento. Pregunta qué temor está escondiendo. Tal vez teme ser olvidado, reemplazado o considerado insuficiente. Lleva ese miedo a la verdad. Tu valor no depende de ser el primero en cada espacio. El reino de Dios no es una mesa con una sola silla. La bendición de otro no demuestra tu rechazo. Después, convierte la comparación en aprendizaje. Si ves excelencia, en lugar de preguntar cómo puedo desacreditarla, pregunta qué disciplina puedo desarrollar. Si alguien sirve con fruto, bendice a Dios por ese fruto. Si necesitas consejo, acércate con humildad. Una persona segura puede honrar lo que Dios hace en los demás sin sentirse disminuida. Y si eres tú quien está siendo envidiado, resiste la tentación de volverte arrogante. No utilices cada crítica para declarar que todos te persiguen porque eres especial. Escucha con humildad, revisa los hechos y conserva personas capaces de corregirte. Daniel tenía un espíritu excelente, no un ego intocable. La verdadera excelencia no teme evaluación. Sabe distinguir entre corrección y conspiración sin llamar enemigo a quien formula una pregunta legítima. Algunas comunidades se enferman cuando sus líderes enseñan que cualquier desacuerdo es rebelión
Esa no es la lección de Daniel. La autoridad bíblica no elimina rendición de cuentas. Si has sufrido abuso espiritual, no permita que esta historia sea utilizada para silenciarte. Buscar seguridad, documentar hechos y acudir a autoridades apropiadas puede ser correcto. Dios ama la verdad. La fidelidad no consiste en proteger una imagen institucional a costa de las personas heridas. El espíritu excelente se demuestra también en cómo tratamos el poder. Daniel iba a recibir una posición mayor, pero el texto no muestra que conspirara para obtenerla. El rey lo observó y reconoció su capacidad. En un mundo obsesionado con visibilidad, esta parte resulta incómoda. Muchas personas dedican más tiempo a construir una apariencia que a formar un carácter capaz de sostener lo que piden. No hay nada malo en presentar tu trabajo, desarrollar habilidades o aspirar a una responsabilidad. Pero si necesitas manipular, mentir o destruir para subir, el lugar al que llegues será una prisión. El éxito que exige perder la paz y la integridad cuesta demasiado. Dios puede abrir una puerta, pero también puede utilizar un periodo de espera para preparar aquello que todavía no podría sostenerse. Daniel había atravesado años de servicio antes de esta promoción. Nosotros vemos un capítulo y queremos un resultado inmediato. Dios ve una vida completa. No te desesperes, porque una semilla no se convirtió en árbol en una semana. Continúa aprendiendo. Corrige lo que deba ser corregido, trabaja con excelencia. Ora sin utilizar la oración como excusa para no prepararte. La fe y la disciplina no son enemigas. Puede que nadie reconozca hoy el esfuerzo que haces. En el hogar, en un trabajo sencillo, cuidando a una persona, estudiando de noche o reconstruyendo tu vida después de una caída. No necesitas despreciar esos días. Allí se forma mucho de lo que más tarde será necesario. El cielo no mide la importancia de una jornada por el volumen de aplausos. La historia también nos enseña a no dejar que una circunstancia altere nuestra identidad. El decreto decía que Daniel era un criminal. Dios sabía que era fiel. La piedra decía encerrado. La presencia de Dios decía acompañado. El rugido decía presa. El ángel decía protegido. El amanecer dijo testigo. ¿Qué palabra ha intentado definirte en esta temporada? Tal vez fracaso, rechazado, enfermo, atrasado, olvidado, culpable. Algunas palabras describen una condición real, pero ninguna tiene derecho a convertirse en la totalidad de tu identidad. Puedes haber fracasado sin ser un fracaso. Puedes estar enfermo sin reducir toda tu existencia a un diagnóstico. Puedes haber cometido pecado y al arrepentirte, recibir una nueva historia en la gracia de Cristo. No respondas al lenguaje del foso olvidando el nombre que Dios pronuncia sobre ti. Eres criatura amada, llamada a la verdad, invitada al arrepentimiento y alcanzada por misericordia. Tu identidad en Cristo no es permiso para negar responsabilidades. Es la base desde la cual puedes enfrentarlas sin ser destruido por la vergüenza. Daniel no permitió que la ley modificara su relación con Dios. Hoy quizá no enfrentas un decreto que prohíba orar, pero existen presiones más silenciosas. La prisa intenta quitarte todo espacio de quietud. La comparación roba la gratitud. El entretenimiento sin límite ocupa la atención. El miedo a la opinión ajena suaviza convicciones hasta volverlas irreconocibles. Nadie cerró tu ventana, pero hace tiempo que dejaste de acercarte a ella. No esperes una crisis para reconstruir la intimidad. Vuelve hoy. No necesitas comenzar con palabras grandiosas. Puedes sentarte en silencio, abrir la escritura, reconocer cómo estás y hablar con Dios con sinceridad. Si te distraes, regresa. Si no sientes nada extraordinario, permanece. Una relación profunda se forma también en la aparente sencillez. Establece un ritmo posible, no una promesa emocional imposible de sostener. Daniel tenía un hábito, pero no necesitas copiar exactamente su horario para demostrar espiritualidad. Lo importante es crear un espacio real y constante. Quizás sea temprano, durante una pausa o al terminar el día. Protege ese encuentro sin convertirlo en motivo de superioridad. La oración que te acerca a Dios debería hacerte más humilde, más compasivo y más responsable. Si oras mucho y tratas mal a tu familia, algo necesita ser examinado. Si conoces versículos, pero utilizas palabras para controlar,
La información todavía no se ha vuelto transformación. El espíritu excelente no se mide únicamente por cuánto tiempo permanece de rodillas. Se ve en la manera en que te levantas y tratas a la gente. La comunión con Dios enseñó a Daniel a trabajar dentro de un reino imperfecto sin entregar su alma al sistema. Nosotros también vivimos entre tensiones. Debemos participar, servir, votar según conciencia cuando corresponde, trabajar y buscar justicia, pero ningún partido, líder o ideología puede ocupar el lugar del Señor. Los gobiernos cambian, el reino de Dios permanece. Cuando hacemos de un líder político nuestro Salvador, terminamos justificando lo que antes condenábamos. Cuando convertimos a quien piensa distinto en enemigo absoluto, perdemos la capacidad de amar al prójimo. Daniel respetó al rey, pero no adoró al rey. Esa distinción sigue siendo necesaria. Puedes honrar una autoridad sin concederle dominio sobre tu conciencia. También puedes disentir sin deshumanizar. En el relato, Daniel saluda a Darío aún después de ser arrojado al foso, no porque la decisión fuera justa, sino porque su carácter no dependía del carácter del otro. Esta es una libertad que solo el Espíritu de Dios puede formar. No permitir que la conducta ajena decida automáticamente la tuya. Quizá dice que si alguien te grita, tú gritas más fuerte. Si te ignoran, castigas con silencio. Si hablan de ti, expones sus secretos. Parece fuerza, pero en realidad significa que la otra persona controla tus reacciones. La mansedumbre bíblica no es incapacidad, es fuerza bajo gobierno. Puedes responder con firmeza sin entregar el volante de tu conducta a quien te provoca. Antes de contestar en medio de una emoción intensa, detente, respira, ora. Revisa si lo que vas a decir sirve a la verdad o solo intenta producir dolor. Algunas respuestas deben darse, pero no todas deben darse inmediatamente. El silencio de unas horas puede evitar una herida de años. No confundas velocidad con valentía. Daniel no pudo impedir el decreto, pero pudo decidir quién sería dentro del decreto. No pudo controlar a los acusadores, pero controló dónde colocaba su lealtad. No pudo abrir la puerta del foso, pero pudo seguir confiando en el Dios que sí podía alcanzarlo allí. Hay mucha energía espiritual en identificar la decisión que todavía te pertenece. En una crisis la mente se concentra en todo lo que perdió. No puedo cambiar esto, no puedo obligar a esa persona, no puedo volver atrás. Es verdad, pero pregunta también qué sí puedo hacer. Puedo decir la verdad, puedo pedir ayuda, puedo cuidar mi cuerpo, puedo poner un límite, puedo orar, puedo evitar una respuesta destructiva, puedo dar el siguiente paso, aunque todavía no vea todo el camino. No desprecies el siguiente paso por no ser la solución completa. Una puerta grande suele abrirse después de varias obediencias pequeñas. El enemigo de tu avance no siempre es un león. A veces la idea de que si no puede hacerlo todo, no vale la pena hacer algo. Quiero que permanezcas conmigo porque ahora llegamos al lugar donde esta historia toca una herida que muchos esconden. ¿Qué haces cuando te mantuviste fiel y aún así entraste en el foso? ¿Cómo proteges el corazón de la decepción con Dios? Es posible obedecer y esperar que esa obediencia impida todo dolor. Cuando el dolor llega, no solo sufres por lo ocurrido, sufres porque tu imagen de Dios parece haberse roto. Daniel oró y fue arrestado, trabajó con excelencia y fue acusado. Honró al rey y el rey terminó autorizando su castigo. Si alguien le hubiera enseñado que la fidelidad siempre produce comodidad inmediata, aquella noche habría parecido una contradicción imposible. Pero la fe bíblica nunca promete una vida sin fosos. Promete un Dios fiel en medio de ellos. Jesús mismo obedeció perfectamente y atravesó rechazo, injusticia, sufrimiento y cruz. Por eso no podemos medir el amor del Padre únicamente por la ausencia de dolor. La cruz parecía el triunfo de la maldad y se convirtió en el lugar de redención. La resurrección no llama buena la violencia del Calvario. Declara que el mal no pudo tener la última palabra. Cuando la decepción aparezca, habla con Dios. No te escondas detrás de una frase religiosa. Dile que esperabas otra respuesta. Lleva tu pregunta a los salmos. Busca personas maduras que no te avergüencen por sentir. Descansa si estás agotado. La fe puede atravesar una noche de preguntas sin dejar de ser fe. Hay una diferencia entre preguntar a Dios y abandonar toda relación porque no controlamos su respuesta. La pregunta sincera se queda cerca, incluso llorando.
El cinismo se aleja antes de escuchar. Si hoy solo puedes decir: Señor, no entiendo, pero no quiero soltar tu mano, esa oración puede ser más profunda que un discurso lleno de seguridad fingida. El ángel cerró la boca de los leones, pero primero Daniel tuvo que enfrentar el ruido. A veces pedimos que Dios elimine todo sonido que nos asusta. Él puede hacerlo. Otras veces nos enseña que podemos permanecer en paz aún mientras el ruido continúa. El león puede rugir sin devorar. No toda amenaza se convertirá en realidad. No toda opinión será tu destino. Has dado demasiado poder a voces que no conocen tu historia completa. Un comentario de alguien apresurado se volvió una sentencia para tu vida. Una crítica te hizo abandonar un don. Una comparación te convenció de que llegaste tarde. Hoy necesitas revisar quién tiene autoridad para definir tu camino. Escucha corrección sabia, pero no conviertas cada opinión en profecía. La voz de Dios produce convicción clara y te conduce hacia la verdad. La condenación destructiva te llama inútil y te deja sin camino de regreso. El Espíritu puede señalar pecado, pero también muestra la puerta del arrepentimiento. El acusador solo repite que no hay esperanza. Aprende a distinguirla por su fruto. Si debes corregir algo, corrígelo. Si debes reparar un daño, hazlo. Si alguien te señaló una falla real, agradécele aunque la forma no haya sido perfecta. Pero si ya confesaste, cambiaste y continúas castigándote por un pasado que Dios está redimiendo, quizá el león más ruidoso está dentro de tu memoria. Permite que la gracia cierre su boca. La gracia no borra mágicamente todas las consecuencias, pero impide que el pecado sea el dueño final de tu identidad. En Cristo hay perdón y también poder para caminar de otra manera. No eres condenado a repetir para siempre el peor capítulo de tu vida. Piensa en la mañana después del foso. Daniel salió, pero debía volver a vivir. Seguramente continuó trabajando, orando y sirviendo. El milagro no era un espectáculo aislado. Se integró en una vida de fidelidad. Esto nos enseña qué hacer después de una intervención de Dios. No construyas tu identidad alrededor de un momento extraordinario y abandone los hábitos que te sostuvieron antes. Regresa a la gratitud, a la responsabilidad y al servicio. Hay personas que buscan constantemente una experiencia más intensa porque no han aprendido a vivir después de la experiencia. Quieren otra señal, otra palabra y otra emoción, pero evitan la obediencia diaria. El Dios que te encuentra en el foso también te espera en la oficina, en la cocina, en el tráfico y en la conversación difícil. La espiritualidad que solo funciona durante una reunión necesita raíces más profundas. Tu testimonio tampoco debe convertirse en una herramienta para engrandecerte. Daniel dirigió la atención hacia Dios. Cuando cuentes lo que viviste, no necesitas adornar detalles ni exagerar a los enemigos. La verdad ya tiene suficiente fuerza. Habla de la ayuda recibida. Reconoce a quienes caminaron contigo y da gloria al Señor. Un testimonio sano no produce dependencia de tu persona. Despierta esperanza en Dios. Puede que tu historia no termine de la manera espectacular que imaginaste. Tal vez la respuesta fue gradual. Saliste del foso mediante meses de tratamiento, conversaciones, pequeños ahorros, trabajo constante y apoyo comunitario. Eso no hace la intervención menos valiosa. Dios también obra a través de procesos. No despreciemos el pan cotidiano mientras esperamos fuego del cielo. Cada consulta médica puede ser parte del cuidado. Cada sesión de terapia puede ayudarte a nombrar una herida. Cada consejo prudente puede evitar una decisión impulsiva. Cada hermano que te escucha puede ser una forma de gracia. La fe madura no compite con los medios responsables. Reconoce que toda buena ayuda puede reflejar la misericordia de Dios. Al mismo tiempo, ningún proceso humano llega a la profundidad completa del alma. Por eso oramos. Pedimos sabiduría para los profesionales, fuerza para seguir indicaciones, recursos para continuar y una paz que trascienda lo visible. Oración y acción caminan juntas. Ahora quiero hablarte del costo de la excelencia. En la historia original, la posición de Daniel despertó envidia. Pero no conviertas eso en una expectativa paranoica. No todos los que te rodean están esperando tu caída. Hay gente buena, mentores sinceros y amigos capaces de alegrarse por ti.
El aislamiento total no es sabiduría. Necesitamos comunidad. El enemigo puede utilizar una herida previa para convencerte de que nadie es confiable. Entonces rechazas ayuda antes de que llegue y llamas discernimiento a tu miedo. Pide a Dios ojos claros. No entregues tu intimidad a cualquiera, pero tampoco levantes un muro que impida entrar incluso a quienes han demostrado fidelidad. La confianza se construye con tiempo, coherencia y límites. Puedes compartir de manera gradual. Observa cómo una persona maneja lo pequeño antes de confiarle lo profundo. Una comunidad sana no exige acceso inmediato a toda tu historia. Respeta tu proceso y también sabe decirte la verdad con amor. Daniel no estaba definido por la aprobación del grupo de gobernadores, pero tampoco era un hombre incapaz de trabajar con otros. Había servido en administración durante años. La firmeza no es aislamiento, es mantener el centro mientras colaboras con personas diferentes. En tu trabajo quizá no todos comparten tu fe. No necesitas convertir cada conversación en una confrontación. Puedes testificar mediante honestidad, respeto, capacidad y compasión. Cuando exista una oportunidad apropiada, habla de tu esperanza sin manipular. La luz no necesita gritar para ser luz. Si te piden algo contrario a tu conciencia, busca consejo, comprende tus derechos y responde con claridad. No toda situación requiere el mismo enfoque. Daniel enfrentó un decreto directo contra su adoración. Tú necesitas discernir entre una incomodidad personal y una violación real de convicciones. La sabiduría evita tanto la cobardía como la provocación innecesaria. La valentía de Daniel no era agresiva, no insultó al rey, no organizó una campaña de odio y no convirtió su fe en arma para despreciar a quienes pensaban distinto. Simplemente se negó a abandonar a Dios. En una época donde muchos confunden volumen con autoridad, necesitamos recuperar esa firmeza serena. Puede decir no sin desear el mal, puede mantener una convicción sin humillar, puede reconocer la dignidad de quien discrepa. Esto no reduce la verdad. Demuestra que confías suficientemente en ella como para no sostenerla con violencia. El resultado de la historia hizo que Darío reconociera la grandeza de Dios. La constancia de Daniel había creado una pregunta en el corazón del rey antes del milagro. Cuando la crisis llegó, Darío ya sabía a quién servía a Daniel continuamente. Tu conducta diaria prepara el contexto de tu testimonio. Si en el trabajo eres irresponsable, las palabras espirituales tendrán poco peso. Si en casa eres cruel, una imagen religiosa no cubrirá la contradicción. No se trata de perfección, sino de arrepentimiento y coherencia. Cuando falles, reconoce rápido. Las personas no necesitan verte fingir que nunca te equivocas. Necesitan ver cómo actúa alguien que ama la verdad incluso cuando la verdad lo corrige. Un espíritu excelente sabe pedir perdón sin añadir una excusa. No dice lamento que te sintieras así para evitar responsabilidad. Dice hice esto, estuvo mal y quiero reparar lo que pueda. Esa humildad cierra la boca de otros leones, los que nacen del orgullo y destruyen relaciones desde dentro. Quizá el foso actual de tu hogar no fue creado por enemigos externos, sino por palabras acumuladas. Nadie escucha, todos se defienden. Cada conversación trae asuntos antiguos. Si es seguro hacerlo, alguien debe interrumpir el ciclo. No esperando que el otro cambie primero, sino asumiendo su propia parte. Comienza por bajar el tono. Habla de un asunto, no de todos. Evita siempre y nunca, porque convierte en una conducta en identidad. Escucha para comprender, no solo para preparar respuesta. Si la conversación se vuelve peligrosa, detente y busca ayuda. La paz no exige permanecer bajo abuso. Pide al Señor que cierre la boca de los leones, pero pregunta también si alguna vez tu boca se ha convertido en un león para otra persona. ¿Tus palabras producen miedo en casa? ¿Utilizas secretos para controlar? ¿Ridiculiza las debilidades ajenas? El mismo Dios que protege al herido quiere transformar al que hiere. No basta orar contra enemigos externos si no entregamos la agresividad interna. Dios no quiere únicamente sacarte de una situación, quiere hacerte libre de reproducirla en otros espacios. El ciclo termina cuando alguien permite que la verdad cambie su forma de responder. Recuerda que los leones de Daniel tenían hambre, pero una autoridad mayor limitó lo que podían hacer. Esta imagen puede darte esperanza.
sin llevarte a negar la realidad. Hay fuerzas que no controlas, pero también existen límites que no ves. Muchas cosas que podrían haber ocurrido nunca ocurrieron. No conoces cada protección silenciosa que te rodeó. La gratitud crece cuando dejamos de medir la bondad de Dios solo por lo que recibimos y comenzamos a reconocer también aquello de lo que fuimos guardados. Una decisión que no tomaste, una puerta que no se abrió, una demora que evitó un daño, una conversación que cambió el rumbo. No sabremos todo en esta vida, pero podemos mirar atrás y detectar huellas de misericordia. Tal vez una puerta cerrada todavía te duele. No voy a decir automáticamente que era protección, porque no conozco tu historia y sería irresponsable simplificarla. Algunas puertas se cerraron por injusticia y otras por decisiones propias. Pero aún desde allí, Dios puede guiar el siguiente paso. La redención no necesita que llamemos bueno a lo malo. Declara que lo malo no es capaz de impedir para siempre la obra de Dios. José pudo servir en prisión. Daniel pudo permanecer fiel en Babilonia. Pablo pudo escribir desde cadenas. Eso no convierte la prisión en ideal ni la injusticia en virtud. Muestra que el propósito de Dios es más resistente que las circunstancias. No necesitas esperar un escenario perfecto para comenzar a obedecer. ¿Qué has pospuesto porque las condiciones no son ideales? Tal vez aprender, pedir ayuda, ordenar tus finanzas, reconciliarte, cuidar tu salud o volver a congregarte en una comunidad segura. El foso te convenció de que no puedes hacer nada. Pero quizá existe un pequeño acto de obediencia disponible hoy. No prometas transformar toda tu vida antes de dormir. Decide una acción concreta. Haz una llamada. Escribe el mensaje responsable. Agenda la consulta. Abre la Biblia. Aparta 10 minutos de silencio. Guarda una cantidad pequeña. Rechaza una conversación dañina. La constancia convierte pequeños movimientos en un nuevo camino. Daniel oraba 3 veces al día. Esa repetición no era vacío. Era una forma de volver a alinear su corazón en medio de una cultura que tiraba en otras direcciones. Tú también necesitas prácticas que te devuelvan al centro. Puede ser una pausa para respirar y orar antes de responder, un tiempo de escritura, una caminata sin teléfono o una conversación semanal con alguien maduro. No hagas de la disciplina un ídolo. Habrá días en que el horario cambie, la enfermedad limite, una emergencia interrumpa. Dios no está contando minutos para decidir si te ama. La disciplina es un regalo para tu atención, no una moneda para comprar afecto divino. Su gracia te recibe y de esa gracia aprendes a permanecer. Cuando falles un día, vuelve al siguiente. El perfeccionismo dice que una interrupción arruinó todo. La fidelidad dice puedo regresar. Daniel fue constante durante años y esa constancia seguramente incluyó días humanos, cansancio y presión. La Biblia destaca la dirección de su vida, no una actuación mecánica. Quiero que entiendas algo acerca del espíritu excelente. No es una energía mística para sentirte superior. Es una vida disponible al Espíritu de Dios y formada en sabiduría. Se expresa en fruto. Amor cuando sería fácil odiar. Dominio propio cuando la provocación invita a explotar. Paciencia durante un proceso lento. Bondad que no depende de recibir algo a cambio. Fidelidad cuando nadie vigila. Si tu espiritualidad te vuelve arrogante, agresivo o incapaz de escuchar, no estás mostrando excelencia. Puedes tener talento y carecer de carácter. Puedes atraer una multitud y herir a quienes están cerca. Los dones abren puertas, pero el fruto sostiene relaciones. Pide dones, pero pide también madurez. Pide oportunidades, pero pide un corazón capaz de manejarlas. Pide que Dios te saque del foso, pero pide no olvidar al Señor cuando regreses al palacio. Algunas personas sobreviven la crisis y se pierden en el éxito porque dejan de depender de Dios cuando vuelve la comodidad. Daniel sirvió bajo más de un rey. Las temporadas cambiaron, pero su lealtad principal permaneció. Tu vida también tendrá transiciones, trabajos, ciudades, relaciones, niveles de responsabilidad y etapas familiares. No construyas toda tu identidad sobre algo que puede cambiar. Agradece la temporada, sirve bien y mantén las raíces en lo eterno.
Cuando una función termina, todavía eres amado. Cuando un título desaparece, todavía posees dignidad. Cuando otros ya no te necesitan de la misma manera, aún tienes una vida delante de Dios. El propósito no siempre conserva la misma forma. A veces servirás hablando, otras veces escuchando. Algunas temporadas producirán mucho hacia afuera, otras serán de sanidad interior. No llame foso a toda temporada escondida. Hay momentos en que Dios no te está castigando ni un enemigo te está bloqueando. Simplemente está siendo formado lejos de la atención. La raíz crece en oscuridad antes de que el fruto sea visible. Aprende a distinguir aislamiento dañino de quietud formativa. El aislamiento dañino te desconecta de ayuda y alimenta pensamientos sin contraste. La quietud formativa te acerca a Dios y te prepara para volver a la comunidad con más salud. Si llevas mucho tiempo solo y tu mente se oscurece, no espiritualices el encierro. Habla con alguien. La presencia de Dios también puede llegar mediante una persona que se sienta a tu lado. Ahora imagina la piedra siendo retirada al amanecer. El rey espera una respuesta. Los acusadores esperan silencio. Daniel habla. Algunas mañanas llegan de repente. Después de una noche larga, aparece una noticia que cambia el escenario. Otras mañanas llegan gradualmente, casi sin que lo notes. Un día te das cuenta de que llevas una semana durmiendo mejor. Descubres que un recuerdo ya no domina cada conversación. Ves que la deuda comenzó a disminuir. Reconoces que volviste a reír. No compare la velocidad de tu amanecer con la historia de otra persona. Hay liberaciones instantáneas y restauraciones que se construyen paso a paso. Ambas pueden contener gracia. Si necesitas tiempo, no significa que Dios te abandonó. Si otra persona recibió rápido, su historia no invalida la tuya. Celebra cada señal de vida. No esperes estar completamente fuera para agradecer el rayo de luz que entró. La gratitud durante el proceso no niega lo que falta. Te ayuda a reconocer que el foso no posee todo el horizonte. Si hoy estás en una noche profunda de depresión, ansiedad o desesperanza, por favor no atravieses esto en soledad. Habla con una persona de confianza y busca ayuda profesional. Si existe peligro inmediato para tu vida, contacta a los servicios de emergencia de tu lugar. Pedir ayuda es un acto de valentía. Dios no se ofende porque necesites apoyo clínico. Tu vida tiene valor. La comunidad de fe debe aprender a acompañar sin respuestas simplistas. No todo sufrimiento se resuelve diciendo ora más. Oramos, ¿sí? Y también escuchamos, cocinamos, acompañamos a una cita, ayudamos con recursos y respetamos el tratamiento. Cuando la iglesia ora por Pedro en Hechos, también abre la puerta cuando él llega. Cuando el buen samaritano ve al herido, no le da un discurso desde lejos. Se acerca y cuida sus heridas. Ser el ángel que cierra la boca de un león puede significar para nosotros interrumpir un rumor, defender a quien está ausente, denunciar un abuso por los canales correctos o sentarnos junto a alguien durante su noche. No somos salvadores, pero podemos ser instrumentos de misericordia. Pregunta hoy, ¿quién necesita una presencia segura? Tal vez no puedes resolver su problema, como Darío no pudo cambiar el decreto. Pero sí puedes evitar promesas falsas. Decir no sé cómo arreglarlo, pero no quiero dejarte solo. A veces esa honestidad sostiene más que una explicación religiosa apresurada. Y si tú eres quien necesita apoyo, permite que alguien se acerque. La autosuficiencia puede disfrazarse de fe. Daniel dependía de Dios, pero eso no significa que despreciara toda relación. Darío corrió al amanecer. El testimonio fue escuchado en comunidad. Fuimos creados para caminar acompañados. La ayuda humana tiene límites, pero sigue siendo valiosa. Una mano no necesita ser omnipotente para ser útil. No rechaces un vaso de agua porque no puede apagar todo el incendio. Recibe lo que es sano y mantén la esperanza en Dios. Ahora llegamos a una pregunta decisiva. Si Dios cerró la boca de los leones de Daniel, ¿por qué permite que algunos rugidos continúen en nuestra vida? No poseemos una respuesta completa para cada dolor. Sería arrogante fingirlo. Pero la Escritura nos muestra que Dios puede utilizar incluso la prueba sin ser autor del mal. Puede revelar lo que hay en el corazón, profundizar compasión, corregir prioridades y mostrar su fidelidad de manera que la comodidad nunca habría revelado. Esto no significa buscar sufrimiento ni permanecer donde puedes evitar un daño.
Jesús mismo se apartó en ocasiones de quienes querían matarlo antes de su hora. Pablo utilizó sus derechos legales. La fe no glorifica el abuso. Cuando puedes salir de un peligro, sal. Cuando puedes prevenir un daño, actúa. Y cuando una dificultad inevitable llega, pide que no sea desperdiciada. Señor, enséñame lo que debo aprender. Muéstrame lo que necesito cambiar. Forma en mí una compasión que no tenía. Pero también dame valor para pedir que esta copa pase. La entrega y la petición pueden convivir. Daniel no sabía al entrar que la mañana traería una proclamación real acerca de Dios. A menudo desconocemos quién observa nuestra manera de atravesar una prueba. Esto no significa actuar para impresionar. Significa recordar que nuestra respuesta puede abrir una ventana de esperanza para alguien. Tus hijos observan cómo pides perdón. Tus compañeros ven si conservas integridad bajo presión. Tu comunidad nota si el sufrimiento te vuelve más compasivo o más cruel. No necesitas responder perfectamente. La autenticidad también testifica. Decir estoy luchando, necesito ayuda y todavía estoy buscando a Dios puede ser más poderoso que fingir invulnerabilidad. La fe no es ausencia de lágrimas. Daniel pudo haber sentido miedo, aunque el texto no lo mencione. El valor no exige que el cuerpo permanezca sin temblar. Consiste en dar el paso correcto incluso cuando tiembla. No te descalifiques porque sientes. Lleva tus emociones contigo hacia la obediencia. Hay un valor silencioso en levantarte de la cama durante una temporada difícil, en alimentar a tus hijos mientras lloras por dentro, en asistir a la consulta, en volver a solicitar trabajo, en entrar a una comunidad después de haber sido herido. Nadie escribe un titular sobre esos actos, pero el cielo conoce su peso. El foso intenta reducir toda tu historia a una noche. Dios mira la historia completa. Antes del foso hubo años de fidelidad. Después del foso hubo nuevas responsabilidades. No tomes una temporada temporal, KQ. Esto pasará de una forma u otra. Y mientras pasa, la gracia puede sostenerte. Quizá no vuelva exactamente lo que perdiste. La redención no siempre restaurará la misma forma. En ocasiones Dios abre un camino nuevo. El duelo necesita espacio para reconocer lo que no regresará. Después, poco a poco, puedes descubrir que todavía existe futuro. No dejes que alguien use la frase todo saldrá bien para apresurar tu dolor. La esperanza cristiana es más profunda que optimismo. No afirma que cada detalle ocurrirá como deseas. Afirma que Dios seguirá siendo fiel, que puede producir bien sin llamar bueno al mal y que en Cristo la muerte no vence al final. Ese es el fundamento bajo la historia de Daniel. No es la invencibilidad de un ser humano especial. Es la fidelidad de un Dios vivo. Daniel envejeció, los imperios cambiaron, pero el reino de Dios permaneció. Tu esperanza tampoco puede descansar en permanecer fuerte para siempre. Habrá días de debilidad. Descansa en aquel cuya fuerza no disminuye. Cuando no puedas orar con muchas palabras, di Jesús, ayúdame. Cuando no puedas leer capítulos, guarda una frase. Cuando no puedas caminar solo, apóyate en la comunidad. Dios no desprecia una fe cansada que todavía extiende la mano. El enemigo quiere convencerte de que una lucha emocional cancela tu espiritualidad. No es verdad. Elías fue un profeta y llegó a estar agotado y desesperado. Dios le dio descanso, alimento, presencia y dirección. Somos seres integrales. El cuerpo, la mente, las relaciones y el espíritu se afectan. Cuidarlos puede formar parte de la obediencia. Tal vez necesitas dormir antes de tomar una gran decisión. Tal vez necesitas comer, caminar, apagar la pantalla o hablar con alguien. No todo rugido es una revelación espiritual. A veces un sistema nervioso agotado interpreta todo como amenaza. Recibir cuidado no te hace menos creyente. Daniel mantuvo un ritmo de oración en medio de grandes responsabilidades. Eso nos recuerda que el éxito sin descanso también puede convertirse en un foso. Puedes alcanzar la posición y perder la paz. Puedes ganar visibilidad y quedar atrapado en la necesidad de mantenerla. El espíritu excelente sabe que no es una máquina. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios protegía espacios de comunión, nosotros no debemos presumir que podemos vivir permanentemente acelerados.
El descanso no es pereza cuando restaura tu capacidad de amar y obedecer. Haz una revisión honesta. ¿Qué rugido aumenta cuando estás agotado? ¿Qué tentación se vuelve más fuerte cuando no has descansado? ¿Qué conversación siempre sale mal al final de un día saturado? La sabiduría espiritual incluye reconocer límites. No todos tus límites son leones que debes vencer. Algunos son señales que debes respetar. No puedes estar disponible para todos en todo momento. No puedes resolver cada problema. Incluso una buena oportunidad puede ser incorrecta para esta temporada. Decir no a tiempo protege el sí que Dios ya te encargó. Daniel aceptó responsabilidad, pero su identidad no dependía de la función. La oración le recordaba que antes de ser gobernador era siervo de Dios. Tu ventana diaria también debe recordarte quién eres antes del correo. Las cifras y las expectativas. Cuando entras a la presencia sin títulos, descubres que no necesitas demostrar nada para ser recibido. Allí puedes soltar la actuación, reconoces errores, recibes amor y vuelves al mundo con menos hambre de aprobación. Una persona segura en Dios no necesita transformar cada espacio en una competencia. Esto cierra la puerta a la envidia. Cuando sabes que tu valor no está en superar a otro, puedes alegrarte sinceramente. Cuando entiendes que tus dones son gracia, no los utilizas para humillar. Cuando reconoces tus límites, puedes pedir colaboración. Los gobernadores vieron el ascenso de Daniel como pérdida propia. El reino de Dios nos enseña otra lógica. El crecimiento de un hermano puede bendecir a toda la comunidad. La sabiduría de otra persona puede enseñarte. Su oportunidad no elimina todas las tuyas. Si una noticia ajena despierta dolor porque tú todavía esperas ser honesto, puedes alegrarte por alguien y al mismo tiempo llorar tu demora. Lleva ambas emociones a Dios. No necesitas fingir una celebración perfecta, pero tampoco alimentar resentimiento. Bendice, toma distancias saludables si hace falta y continúa caminando. La espera no te vuelve menos amado. Daniel recibió una posición en una etapa avanzada de su vida. No hay un reloj único para todos. Las redes muestran resultados y esconden procesos. Comparar tu capítulo difícil con el momento público de otra persona es una forma injusta de medir tu camino. Cuida lo que consumes. Si cada hora miras vidas editadas, tu propia realidad puede parecer insuficiente. Abre espacio para el silencio, la gratitud y las relaciones reales. La envidia pierde fuerza cuando vuelves a mirar con atención la gracia que ya existe en tu mesa. No necesitas tenerlo todo para dar gracia. Daniel agradeció bajo amenaza. Eso no fue negación, fue resistencia contra una visión reducida que solo veía el decreto. La gratitud amplió su mirada. Había peligro, pero también había un Dios que lo había sostenido durante años. Haz memoria. ¿De qué te ha librado Dios? ¿Qué aprendiste en otras temporadas? ¿Quién apareció cuando pensabas que estabas solo? ¿Qué fuerza descubriste que no sabías que tenías? La memoria de la gracia no garantiza que el próximo proceso sea fácil. Te recuerda que no llegas a él sin historia. Escribe en el corazón tus propios altares de memoria, no para vivir del pasado, sino para alimentar confianza. Cuando llegue el rugido, podrás responder: no sé exactamente qué hará Dios, pero sé que ha sido fiel. Esa frase evita dos extremos. No afirma un resultado que Dios no prometió. Tampoco se entrega a la desesperanza. Deja espacio para el misterio y sostiene la confianza en el carácter divino. Algunos predicadores prometen que si confía, todos tus enemigos caerán y tú siempre recibirás una promoción. La vida y la Biblia son más complejas. Seguir a Cristo puede costar una posición. Decir la verdad puede cerrar una puerta. Perdonar no siempre restaura una relación. Sin embargo, ninguna obediencia ofrecida a Dios es inútil. Puede que el fruto no tenga la forma del éxito que imaginaste, pero formará vida eterna en ti y podrá bendecir a otros. El objetivo no es usar a Dios para construir un imperio personal, es entregarnos a su reino. Daniel recibió influencia y la utilizó sirviendo con integridad. Si Dios te entrega una plataforma, pregúntate a quién puedes proteger, qué verdad puedes defender y cómo puedes servir. La autoridad es responsabilidad, no licencia para ser tratado como un Dios. Darío fue adulado y firmó una ley peligrosa.
El elogio sin discernimiento puede intoxicar a un líder. Necesitamos personas que no solo celebren, sino que adviertan. Si todos a tu alrededor dependen de tu aprobación, probablemente no escucharás la verdad a tiempo. Rodéate de personas que puedan decirte no. No las castigues por formular una preocupación. Escucha antes de decidir. El rey comprendió demasiado tarde que la propuesta lo manipulaba. La humildad consulta antes de firmar. Esto aplica a decisiones familiares, económicas, ministeriales y profesionales. No te apresures porque una propuesta alimenta tu ego. Pregunta quién se beneficia, quién podría ser herido y qué consecuencias no estás viendo. Ora, revisa información y permite que el tiempo revele lo que la emoción oculta. Un espíritu excelente no solo es valiente frente al foso, también es prudente antes del decreto. La sabiduría puede evitar algunos sufrimientos. No necesitamos crear crisis innecesarias para después pedir un milagro. Si ya firmaste una mala decisión, reconoce el error. Darío intentó corregir, aunque sus límites legales lo impidieron. No gastes energía defendiendo algo solo porque lleva tu nombre. Cambiar de opinión ante nueva evidencia no siempre es debilidad, puede ser madurez. Pide perdón a quienes afectaste, repara lo que esté en tus manos. Acepta que quizá no puedas deshacer todo, pero sí puedes dejar de profundizar el daño. Dios trabaja también con decisiones imperfectas cuando encuentra un corazón humilde. Daniel salió vivo y Darío aprendió. La gracia puede transformar incluso a quien participó en tu dolor. Eso no significa que debas reabrir inmediatamente la confianza. El perdón y la reconciliación no son idénticos. La reconciliación requiere verdad, cambio y seguridad. Puedes bendecir desde una distancia necesaria. No permitas que la presión religiosa te obligue a regresar a un lugar peligroso para demostrar que perdonaste. Jesús amó a todos, pero no se confió a todos. Los límites pueden coexistir con un corazón libre de venganza. Si la persona muestra arrepentimiento real, obsérvalo en el tiempo. Las palabras inician el proceso, el fruto lo confirma. No tienes que tomar una decisión apresurada. Pide consejo y protege a los vulnerables. Todo esto está contenido de alguna manera en la atención de un hombre fiel, un rey limitado, unos acusadores envidiosos y un Dios presente. La historia no es solo para admirar a Daniel, es un espejo. En distintos momentos podemos parecernos a más de un personaje. Podemos ser fieles bajo presión, líderes seducidos por adulación, observadores silenciosos o acusadores movidos por inseguridad. Pregunta al Espíritu Santo qué parte te corresponde hoy. No elijas automáticamente la que te hace sentir héroe. Quizá necesitas valentía para mantener una convicción. Tal vez debes arrepentirte de una acusación. Puede que necesites reconocer un límite y dejar de intentar salvar a todos. O quizá debes correr al foso de alguien y llamar su nombre para que sepa que no fue olvidado. La palabra se vuelve viva cuando permite que Dios nos lea. No venimos únicamente a buscar promesas contra otros. Venimos a ser transformados. Si estás siendo atacado injustamente, escucha esto. No tienes que demostrar tu inocencia en cada habitación. Conserva documentos, busca consejo y habla por los medios responsables. Después protege tu alma. Continúa haciendo el bien. La consistencia tendrá un lenguaje que el rumor no puede imitar para siempre. Si la verdad tarda, Dios sigue viéndola. Eso no garantiza que toda persona cambiará de opinión. Algunas versiones falsas sobreviven incluso a la evidencia, porque el corazón ya decidió que quiere creer. Tu paz no puede depender de convencer a todos. Jesús fue llamado de maneras injustas y no dedicó su misión a perseguir cada comentario. Respondió cuando correspondía y guardó silencio cuando la discusión no produciría fruto. Pide ese discernimiento. Hay silencios cobardes y silencios sabios. Hay palabras valientes y palabras impulsivas. Antes de publicar una respuesta, pregúntate si estás buscando verdad o alivio inmediato. Internet premia la reacción rápida, pero el reino valora el dominio propio. Lo que escribes en minutos puede permanecer años.
No entregues tu testimonio a una emoción pasajera. Si debes corregir públicamente una falsedad pública, hazlo con hechos, claridad y respeto. No expongas información irrelevante para humillar. No conviertas a la audiencia en tribunal de cada conflicto privado. La transparencia sana no es espectáculo. Daniel pudo declarar su inocencia sin narrar un ataque contra cada acusador. Su enfoque permaneció en la obra de Dios. Que tu respuesta también deje espacio para que la verdad sea vista sin que el resentimiento ocupe todo el escenario. El amanecer llegó porque el tiempo continuó avanzando, aunque la noche parecía interminable. Hay temporadas en las que debes recordar algo tan básico como esto: el tiempo se mueve, la emoción cambia, la información llega. No tomes una decisión permanente en el punto más oscuro de una noche temporal. Espera hasta tener apoyo. Duerme si puedes. Come algo. Sal del aislamiento. Ora. Algunas cosas se verán distintas al amanecer. No todas se resolverán, pero tendrán más recursos para enfrentarlas. Darío pasó la noche sin comer ni dormir. Su ansiedad no abrió el foso. A la mañana tuvo que ir hasta la piedra y llamar. La preocupación sin acción lo consumió. Cuando llegó el momento posible de actuar, actuó. Aprende esa diferencia. No puedes vivir mañana hoy. Puedes prepararte de forma prudente, pero no experimentar cada catástrofe imaginada. Jesús enseñó que cada día tiene su propio afán. La gracia suele llegar en la medida del día, no como una reserva emocional para todos los futuros posibles. Hoy quizá tiene fuerza para una llamada, no para resolver el año. Usa esa fuerza. Mañana llegará otra porción. El maná no se almacenaba como garantía de autosuficiencia. Enseñaba dependencia diaria. Daniel oraba cada día porque cada día necesitaba relación. Nosotros también. No existe un nivel espiritual en el que deja de necesitar gracia. Cuanto mayor sea la responsabilidad, más profundo debe ser el arraigo. El éxito puede hacerte pensar que ya no necesitas escuchar. Daniel no permitió que la confianza del rey reemplazara su dependencia de Dios. La promoción no cerró su ventana. Esto es una advertencia para quien ora intensamente cuando necesita una puerta y desaparece de la presencia cuando la puerta se abre. No uses a Dios como acceso a tus metas. Haz de Dios el centro aun cuando las metas cambien. La bendición más grande de Daniel no fue la posición, fue una relación que ningún decreto pudo cancelar. Si hoy recibieras todo lo que pide, ¿seguirías buscando al Señor? Si desapareciera la crisis, ¿permanecería la oración? Estas preguntas no buscan acusarte, revelan dónde está colocado el amor. Dios se alegra cuando llevas peticiones. Jesús nos enseñó a pedir el pan diario, pero la oración madura también dice: quiero conocerte, no solo recibir algo de ti. Esa relación sostiene cuando el regalo tarda o toma otra forma. El foso reveló al Dios de Daniel ante Darío. Tu forma de vivir puede despertar hambre espiritual en personas que jamás entrarían inicialmente a una iglesia. No las trates como proyectos, ámalas como personas. Escucha sus preguntas. Reconoce cuando no sabes. La humildad abre más puertas que una respuesta forzada. Cuando alguien vea paz en ti, no finjas que nunca luchas. Explica de dónde recibes ayuda. Habla de Cristo, de la comunidad y de los procesos que Dios utilizó. Un testimonio honesto permite que otros se identifiquen. No atribuya cada éxito a tu fe como si quienes sufren carecieran de ella. Daniel fue librado, pero otros creyentes fieles fueron perseguidos. La compasión evita convertir un milagro en juicio contra quien todavía espera. Celebramos sin compararnos y acompañamos sin culpar. Si alguien no recibió la respuesta por la que oró, no le diga rápidamente que le faltó fe. Llora con quien llora. El misterio del sufrimiento no se resuelve acusando al herido. Dios es suficientemente grande para recibir nuestras preguntas y suficientemente cercano para acompañar el duelo. La iglesia debe ser un lugar donde se celebran fosos abiertos y también se sostienen manos cuando la piedra todavía no se mueve. Ambas cosas forman parte de la fe. No abandonamos la esperanza, pero tampoco abandonamos a la persona si el desenlace no parece triunfal. Jesús entró en el foso más profundo de la muerte
y salió victorioso. Allí descansa nuestra esperanza final. Incluso cuando una enfermedad no sana como deseamos o una vida llega a su fin, creemos en la resurrección. La muerte no tiene autoridad eterna sobre quienes pertenecen a Cristo. Por eso podemos pedir milagros con valentía, sin convertir el resultado inmediato en medida del amor de Dios. Oramos sana, libra, abre y restaura. Y también oramos sostén, acompaña, da paz y recibe. La fe bíblica tiene espacio para ambas peticiones. Ahora quiero llevarte hacia un momento de decisión. No basta admirar a Daniel. ¿Qué ventana necesitas volver a abrir? ¿Qué hábito abandonaste por cansancio? ¿Qué decreto invisible ha gobernado tus elecciones? Tal vez el decreto de la opinión ajena dice: no hable de tu fe. El decreto del pasado afirma: nunca cambiarás. El decreto de la vergüenza te ordena esconderte. El decreto de la comparación dice: siempre llegarás después. No tienes que obedecer cada voz que suena autoritaria. Examínala a la luz de la verdad. Dios puede llamarte al arrepentimiento, pero nunca te invita a vivir sin esperanza. Puede pedirte paciencia, pero no pasividad ante el abuso. Puede conducirte a servir, pero no a destruir tu salud para demostrar valor. Abre la ventana de la oración y pregunta: Señor, ¿qué dices tú? Después, escucha también mediante la escritura el consejo sabio y los hechos. No llames voz de Dios a cada impulso. El discernimiento se prueba en comunidad y produce fruto coherente con el carácter de Cristo. Si crees recibir una dirección que te impulsa a dañar, manipular o despreciar, detente. Dios no contradice su santidad. Si una supuesta palabra te coloca por encima de toda corrección, sospecha de tu interpretación. La verdadera guía puede ser firme y a la vez humilde. Daniel no usó su relación con Dios para escapar de responsabilidad. Precisamente esa relación lo hizo más confiable. Una espiritualidad sana mejora la manera en que trabajas, escuchas y sirves. No te vuelve irresponsable en nombre de una misión. Quizá necesitas regresar y terminar algo que llamaste ataque espiritual cuando en realidad requería disciplina. Entrega tiempo, ordena las cuentas, estudia, cumple tu palabra. La excelencia también es adoración. Y si hiciste todo eso y aún así la oposición llegó, no pierdas el centro. La integridad no siempre evita una trampa, pero te permite atravesarla sin cargar además el peso de una doble vida. Hay paz en saber que no necesitas esconder corrupción. Los acusadores de Daniel revisaron y no hallaron falta. Que esa imagen no produzca perfeccionismo sino compromiso. Nadie será impecable, pero podemos vivir sin secretos deliberados que destruyan a otros. Cuando fallamos podemos salir a la luz pronto. La oscuridad da poder a aquello que escondes. La confesión responsable rompe el aislamiento. No tienes que contar todo a todo el mundo. Busca una persona madura, segura y apropiada. Si existe un delito o riesgo, acude también a autoridades competentes. El arrepentimiento real acepta los pasos necesarios. Dios no quiere proteger una reputación falsa. Quiere sanar una vida verdadera. A veces la boca del león que debe cerrarse es la del temor a ser descubierto. Y la liberación comienza cuando eliges la verdad. No confundas gracia con ausencia de consecuencias. La gracia te encuentra dentro de ellas y puede formar un futuro distinto. Pedro fue restaurado después de negar a Jesús, pero tuvo que enfrentar su amor y su llamado. La restauración fue profunda porque no fingió que nada había pasado. Si tú eres la persona herida por el pecado de otro, no estás obligada a acelerar su restauración para demostrar misericordia. Tu sanidad también importa. La comunidad debe cuidar primero la seguridad y la verdad, no la imagen del responsable. El Dios de Daniel es Dios de justicia y compasión. Cerrar la boca de los leones significa proteger al inocente, no silenciarlo. Que nadie use esta historia para llamar león a quien denuncia un daño real. A veces la persona que habla está abriendo la puerta para que otros no sean heridos. Discernir requiere escuchar hechos, no solo títulos espirituales. Daniel tenía una trayectoria verificable de integridad. Los conspiradores tenían una agenda. La verdad soporta investigación. No tema procesos justos. En tu vida personal pide a Dios ese amor por la verdad. Que prefieras una corrección dolorosa a una comodidad falsa. Que no necesites ganar cada discusión. Que puedas decir estaba equivocado sin sentir que desapareces. La humildad no reduce tu valor.
lo libera de la obligación de parecer perfecto. Cuando ya no necesitas proteger una imagen, puedes crecer. Daniel no estaba construyendo una marca, estaba viviendo delante de Dios. Esa orientación produce libertad en nuestra época de exposición. No todo debe publicarse. No cada acto de servicio necesita una cámara. Hay tesoros que crecen mejor en secreto. Jesús habló de orar al Padre que ve lo secreto. Daniel fue observado por sus enemigos, pero su práctica no nació para ello. Cuida la motivación. Si nadie pudiera verlo, ¿seguirías haciendo lo mismo? La respuesta no será perfecta. Todos sentimos el tirón de la aprobación. No te condenes, reconócelo y vuelve a orientar el corazón. Antes de publicar, pregunta si esto sirve o solo pide validación. Antes de hablar, pregunta si buscas honrar a Dios o demostrar superioridad. La visibilidad no es pecado, pero es una responsabilidad. Puede amplificar un mensaje y también una herida. Mientras más personas escuchan tu voz, más necesitas ventanas privadas donde nadie aplauda. Si Dios te da influencia, no abandones las relaciones que pueden hablarte con honestidad. Los acusadores adulaban al rey para manipularlo. Un líder rodeado únicamente de aplausos está en peligro. Conserva cerca a quienes aman tu alma más que tu plataforma. Y si acompañas a un líder, no confundas lealtad con silencio. La lealtad verdadera advierte antes del decreto. Habla con respeto y evidencia. No alimentes rumores, pero tampoco escondas daños. La historia de Daniel nos llama a una fidelidad completa. Oración y trabajo, convicción y respeto, valentía y humildad, esperanza divina y uso responsable de la ayuda humana, justicia sin venganza, testimonio sin espectáculo. Cuando uno de estos elementos se separa, la fe puede deformarse. Oración sin responsabilidad se vuelve excusa. Trabajo sin comunión se vuelve autosuficiencia. Convicción sin amor se vuelve dureza. Amor sin verdad se vuelve permisividad. Esperanza sin honestidad se vuelve negación. Honestidad sin esperanza se vuelve desesperación. El Espíritu de Dios quiere integrar toda tu vida, no solo el domingo, también la manera en que manejas dinero, reaccionas ante una crítica, cuidas el cuerpo, tratas al débil y hablas de quien no está presente. Allí se forma un espíritu excelente, no en una frase espectacular, sino en una vida entregada. Ahora escucha con atención, porque quizá el rugido se ha acercado y necesitas una palabra sencilla para esta noche. No estás obligado a resolverlo todo antes de descansar. Haz lo que corresponda hoy. Coloca lo demás delante de Dios. El foso no anula su presencia. La piedra no bloquea su oído. El decreto no cancela su autoridad. Puede que no veas un ángel, pero puedes pedir protección. Puede que no sientas paz inmediatamente, pero puedes respirar y volver a la verdad. Puede que la situación siga abierta, pero tu alma no tiene que permanecer completamente abierta al pánico. Repite en tu corazón: Dios está aquí, no como fórmula mágica, sino como confesión de fe. Dios está aquí en la habitación, en el hospital, en el proceso legal, en la espera, en la conversación y en la noche. Está aquí para darte sabiduría sobre el siguiente paso. No estás solo, aunque algunas personas no pudieron acompañarte. La presencia divina no reemplaza la necesidad de comunidad, pero te sostiene mientras encuentras ayuda. Sigue buscando conexiones seguras. No te encierres. Si el león es una acusación, camina en verdad. Si es una enfermedad, busca cuidado y ora. Si es una deuda, pide asesoría, ordena y avanza. Si es una relación violenta, prioriza seguridad y apoyo. Si es una adicción, rompe el secreto y entra en un proceso de recuperación. Si es culpa, confiesa y recibe gracia. Si es envidia, bendice y vuelve a tu asignación. Cada león requiere discernimiento. No existe una respuesta idéntica para todo, pero en cada caso puedes buscar a Dios actuar con sabiduría y negarte a entregar tu identidad al rugido. El rey llamó a Daniel siervo del Dios viviente. Incluso desde fuera reconoció algo que la oscuridad no había cambiado.
tú también sigues perteneciendo a Dios en el foso. Tu entorno no revoca tu adopción. Tu dificultad no cambia el nombre del Padre. En Cristo no eres un huérfano tratando de impresionar al cielo. Eres recibido por gracia. Desde esa seguridad obedece, no para comprar amor, sino porque ya fuiste amado. Esta verdad te permite atravesar la crítica sin desintegrarte. Si la crítica es correcta, puedes aprender, porque tu identidad no depende de ser perfecto. Si es falsa, puedes responder con verdad, porque tu identidad no depende de convencer a todos. El amor de Dios te hace enseñable y firme al mismo tiempo. Esa combinación es rara y poderosa. Mira nuevamente a Daniel al amanecer. No salió gritando que era invencible. Declaró que Dios envió su ángel. El centro era la acción divina. Cuando llegue tu salida, conserva esa humildad. Recuerda a quienes todavía están en una noche. Utiliza tu experiencia para acompañar, no para juzgar. Quien fue librado de ansiedad puede sentarse con quien todavía tiembla. Quien salió de una deuda puede enseñar sin humillar. Quien fue restaurado puede proteger a otros del mismo error. El testimonio se vuelve servicio. No convierta la cicatriz en trofeo de superioridad. Conviértela en puerta de compasión. Sabes cuánto duele, así que hablas con cuidado. Sabes que el proceso puede ser largo, así que no exige velocidad. Sabes que necesitaste gracia, así que la ofreces. De esa manera el foso pierde otra batalla. No solo no te destruyó, tampoco logró hacerte insensible. Tal vez esa sea una de las formas más grandes de prosperidad en Dios. Conservar un corazón vivo después de atravesar una noche que pudo endurecerte. Seguir creyendo en la bondad sin negar la maldad. Volver a confiar con sabiduría. Amar con límites. Servir sin necesidad de controlar. El mundo llama a éxito a estar por encima de otros. El reino llama grande al que sirve. Daniel fue colocado en alto, pero su grandeza nació mucho antes, cuando eligió fidelidad en secreto. No persigas solamente la posición de Daniel. Busca su profundidad. No pidas únicamente que se cierre la boca de tus leones. Pide una vida que continúe orando antes, durante y después del foso. No pidas que desaparezcan todos los críticos. Pide sabiduría para aprender de la crítica justa y libertad frente a la injusta. No pidas nunca necesitar a nadie. Pide una comunidad sana y una esperanza que no convierta a ninguna persona en Dios. No pidas una vida sin dolor, porque nadie puede prometerla. Pide valor, consuelo, recursos, discernimiento y una fe que encuentre a Dios incluso allí. Ahora nos acercamos al momento de oración. Pero antes quiero que tomes una decisión interior. Suelta el nombre de la persona a quien has entregado demasiado espacio mental. No niegues lo que hizo. Simplemente deja de permitir que dirija cada pensamiento. Di delante de Dios: quiero caminar en verdad, sin convertirme en esclavo del resentimiento. Suelta también la necesidad de controlar el desenlace completo. Identifica tu responsabilidad y entrégale el resto. Tal vez tengas que volver a hacer esto mañana. La entrega no siempre ocurre una sola vez. A veces es una práctica diaria, como la ventana de Daniel. Vuelve a abrir esa ventana. No la ventana física necesariamente, sino el espacio donde tu alma recuerda quién gobierna. El decreto puede estar firmado. Los hombres pueden estar observando. Aún así puedes dar gracias, pedir ayuda y permanecer fiel. Si hoy estás en paz, guarda esta palabra para la próxima temporada y utilízala para acompañar a alguien. Si hoy estás en el foso, recibe la esperanza sin sentir obligación de fingir fuerza. Y si hoy estás saliendo, no olvides mirar atrás con compasión hacia quienes siguen esperando el amanecer. Vamos a orar. Señor Dios vivo, venimos delante de ti tal como estamos. Tú conoces nuestras ventanas abiertas y también los lugares que cerramos por miedo. Conoce las palabras que no pudimos decir, las noches sin sueño, las acusaciones, las pérdidas y los rugidos que todavía escuchamos. No necesitamos impresionarte, necesitamos tu presencia. Te damos gracias porque ningún foso es demasiado profundo para ti. Ninguna piedra puede impedir que escuches. Ningún decreto humano cancela tu reino. Tú estabas con Daniel en Babilonia, en el palacio y en la oscuridad. Te pedimos
que haga consciente tu cercanía en nuestra temporada actual. Da paz al corazón que está acelerado. No una paz que niegue la realidad, sino una paz que permita verla con claridad. Regula nuestros pensamientos cuando corren hacia el desastre. Ayúdanos a respirar, descansar y buscar apoyo. Donde exista una emergencia, danos valor para actuar sin demora. Donde haga falta un médico, un terapeuta, un abogado, una autoridad, un consejero, guíanos hacia ayuda competente y segura. Señor, cierra la boca de los leones que buscan devorar la verdad. Detén la mentira, la calumnia, el abuso y la violencia. Protege al inocente. Da voz y respaldo a quien necesita denunciar un daño. Lleva a la luz aquello que fue escondido. Que ninguna institución proteja su imagen por encima de una persona herida. También examina nuestro corazón. Si nosotros hemos usado la boca para herir, acusar o manipular, convéncenos. Muéstranos sin destruirnos. Danos humildad para confesar, pedir perdón y aceptar consecuencias. Arranca la envidia que nos hace mirar la gracia ajena como amenaza. Sana el temor de ser olvidados. Enséñanos a celebrar, aprender y caminar en nuestra propia asignación. Forma en nosotros un espíritu excelente. Que nuestra oración se convierta en integridad. Que nuestra adoración se vea en el trabajo responsable. Que la verdad esté en nuestra boca cuando nadie verifica. Que tratemos con dignidad a quien no puede ofrecernos nada. Que no utilicemos tu nombre para cubrir mediocridad, orgullo o control. Devuélvenos la constancia. A quienes abandonaron la oración por cansancio, recíbelos de nuevo con ternura. A quienes se sienten indignos, recuérdales la gracia de Cristo. A quienes convirtieron la disciplina en orgullo, llévalos a la humildad. Enséñanos un ritmo que sostenga la comunión y cuide los límites humanos. Padre, hay personas que se sienten solas porque la mano que esperaban no pudo ayudarlas. Sana la interpretación de abandono. Muéstrales quién sí puede caminar a su lado. Danos comunidad. Haznos capaces de pedir ayuda y también de ofrecerla sin prometer lo que no podemos cumplir. Por quienes están en un hospital, pedimos sabiduría médica, tratamiento oportuno, recursos y consuelo. Por quienes enfrentan depresión o ansiedad, pedimos acompañamiento, seguridad y esperanza. Por quienes viven violencia, pedimos una salida protegida y personas responsables que intervengan. Por quienes atraviesan procesos legales, pedimos verdad, justicia y consejo prudente. Por quienes enfrentan deudas o pérdida de trabajo, abre caminos de provisión y dales disciplina para tomar decisiones. Por los hogares llenos de tensión, enséñanos a hablar sin devorar. Detén la palabra cruel antes de que salga. Danos humildad para escuchar y valor para establecer límites sanos. Señor, no permita que el foso se convierta en nuestra identidad. Somos más que esta temporada. Recuérdanos la historia de gracia que existe antes y el futuro que todavía no vemos. Cuando el rugido diga que todo terminó, dirige nuestra atención hacia tu voz. No te pedimos una fe arrogante que afirma conocer cada resultado. Te pedimos confianza humilde, que podamos decir, no sé exactamente cómo responderás, pero sé que eres bueno y no quiero soltar tu mano. Sostén a quien solo puede pronunciar una oración pequeña. Envía ayuda en el momento correcto. Abre la puerta que deba abrirse y cierra la que traería destrucción. Danos discernimiento para no llamar protección a toda pérdida ni bendición a toda oportunidad. Queremos tu sabiduría, no explicaciones fáciles. Cuando corresponde esperar, danos paciencia activa. Cuando corresponda movernos, rompe la parálisis. Muéstranos el siguiente paso. No todo el camino, si todavía no es tiempo, pero sí la obediencia de hoy. Guarda nuestro corazón de la venganza. Queremos justicia sin convertirnos en esclavos del odio. Ayúdanos a perdonar como proceso de libertad, sin negar hechos ni abandonar límites. Bendice a quienes nos hicieron daño con una convicción que los conduzca al arrepentimiento verdadero, y protege a quienes podrían ser heridos mientras ese cambio no exista. Por los líderes pedimos humildad para escuchar antes de firmar decretos. Líbralos de la adulación, rodéalos de personas sinceras, que no llamen rebelión a toda corrección, ni enemigo a quien presenta evidencia. Que usen la autoridad para servir y proteger. Por las iglesias pedimos que sean lugares de verdad, oración y cuidado, que celebren milagros sin culpar a quien todavía espera, que acompañen el duelo, que sepan referir ayuda profesional, que no silencien denuncias
ni espiritualicen el abuso. Haznos una comunidad que se acerque al foso y llama por nombre a quien piensa que fue olvidado. Por quienes recibieron influencia, danos un corazón que no se intoxique con visibilidad. Conserva abiertas nuestras ventanas secretas. Que la plataforma nunca reemplace la presencia. Que los dones no crezcan más rápido que el carácter. Si llega una promoción, haznos servidores. Si llega una espera, haznos aprendices. Por quienes se comparan, trae descanso. La oportunidad ajena no es una sentencia contra nosotros. Ayúdanos a reconocer la gracia de nuestra temporada. Danos disciplina para desarrollar los dones sin copiar una identidad que no nos pertenece. Padre, si existe una falla real en nosotros, muéstrala. Preferimos la corrección que sana, la comodidad que destruye. Que podamos pedir perdón sin excusas. Que podamos reparar con paciencia. Y cuando hayamos confesado y cambiado, líbranos de una condenación que pretende mantenernos para siempre dentro del capítulo antiguo. Gracias por Jesucristo, quien entró en la profundidad del sufrimiento y venció la muerte. Nuestra esperanza no depende de ser invulnerables, descansa en su resurrección. Por eso pedimos milagros y al mismo tiempo confiamos en que ni siquiera la muerte tendrá la última palabra. Señor, hay una persona escuchando que siente la piedra muy cerca. Dale una señal de compañía hoy. Tal vez mediante una llamada, una palabra, una puerta, una fuerza inesperada o la claridad para pedir ayuda. No permita que tome una decisión permanente en una noche temporal. Guárdala hasta el amanecer. Hay otra persona que está a punto de reaccionar con ira. Detén su mano y su boca, dale tiempo. Que el silencio de esta hora evite una herida de años. Muéstrale cómo responder con hecho, firmeza y respeto. Hay alguien que ha dejado de trabajar con excelencia porque se cansó de no ser reconocido. Renueva su motivación. Recuérdale que tú ves en secreto. Abre oportunidades conforme a tu sabiduría y forma la capacidad necesaria para sostenerlas. Hay alguien que fue envidiado y comenzó a enorgullecerse. Líbralo de interpretar toda corrección como persecución. Dale amigos honestos y un corazón enseñable. Que la experiencia no lo convierta en aquello que antes le hizo daño. Hay alguien que envidió. No lo expulses hacia la vergüenza. Llévalo al arrepentimiento. Muéstrale que hay lugar, gracia y propósito también para su vida. Sana su identidad para que pueda bendecir sin sentirse reducido. Señor, cierra la boca del león exterior y transforma el león interior. Que no salgamos del foso con colmillos para herir. Danos una fuerza mansa, una verdad compasiva y una memoria sanada. Si la respuesta llega esta noche, te daremos gloria. Si el proceso continúa mañana, pedimos nueva gracia. Si la salida es distinta de lo que imaginamos, acompáñanos en el duelo y guíanos hacia el camino nuevo. En cada resultado queremos permanecer cerca de ti. Declaramos que el miedo no será nuestro rey, la opinión pública no será nuestro Dios, la posición no será nuestra identidad, la herida no escribirá sola nuestro futuro. Pertenecemos a Cristo y queremos caminar en su verdad. Abre nuevamente nuestras ventanas, devuelve hambre por tu palabra. Haz de la oración un encuentro y no una actuación. Que demos gracias sin negar el dolor y clamemos sin perder la esperanza. Enséñanos a servirte continuamente. No solo cuando existe una cámara, un problema o una oportunidad, también en la rutina, en el cansancio, en el hogar y en las decisiones pequeñas. Que quienes nos conocen de cerca puedan reconocer fruto, no perfección fingida. Pon un ángel donde nosotros no podemos llegar. Coloca límites a aquello que amenaza. Frustra planes de mentira. Da sabiduría a las autoridades. Protege a los niños, a los vulnerables y a quienes no tienen voz. Haz justicia con misericordia y verdad. Y cuando la piedra se mueva, que nuestra primera palabra no sea orgullo, sino gratitud. Que digamos: el Señor estuvo conmigo. Que utilicemos la libertad para servir a otros. Que nuestro testimonio apunte hacia ti. Te entregamos la noche y el amanecer. Te entregamos el palacio y el foso. Te entregamos lo que podemos hacer y lo que supera nuestras manos. Confiamos en tu presencia, en tu sabiduría y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, antes de despedirnos, quiero dejar esta última verdad en tu corazón. Daniel no fue definido por la conspiración, por el decreto,
por la piedra ni por el rugido. Fue reconocido como el siervo del Dios viviente. La temporada habló fuerte, pero no habló al final. No sabe cuánto falta para que llegue tu amanecer. No voy a prometerte una fecha ni un desenlace que Dios no ha revelado, pero sí puedo recordarte que la oscuridad no cambia el carácter del Señor. Puedes buscar ayuda, hacer lo correcto, cuidar tu corazón y permanecer cerca de Él durante este proceso. Cuando salgas de aquí, no dediques toda tu atención a identificar enemigos. Dedícala a fortalecer raíces. Trabaja con excelencia. Ora con sinceridad. Escucha corrección. Rechaza la envidia. Protege al vulnerable. Utiliza límites sabios. Y cuando no puedas controlar el resultado, descansa en la presencia de Dios. Si este mensaje encontró tu vida en un momento difícil, guarda una frase sencilla: el rugido no tiene la última palabra. Repítela cuando la mente corra hacia el peor escenario. Después pregunta: ¿cuál es mi siguiente paso responsable y quién puede acompañarme? No atravieses la noche solo. Permite que una persona segura conozca lo que estás viviendo. Y sé tú también esa presencia para alguien. Quizá no puedas abrir su foso, pero puedes llegar al amanecer y llamar su nombre. Gracias por permanecer hasta el final, por abrir el corazón y por compartir este tiempo de fe. Deseo que la paz de Dios guarde tu mente, que su sabiduría dirija tus decisiones y que su presencia sea más real que cualquier rugido a tu alrededor. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te sostenga en cada paso. Gracias por acompañarme. Nos encontraremos en el próximo mensaje. Hasta pronto.